Mis padres cancelaron mi graduación porque dijeron que no valía la pena celebrar a un mediocre. Usaron ese dinero para mandar a mi hermano a Europa. Años después, cuando él se fue y ni les contestaba las llamadas, vinieron a buscarme. Les recordé que para ellos yo nunca valí la pena, así que no valdrían la pena para mí ahora. Mis padres me dijeron, la noche antes de mi graduación de high school, que no valía la pena gastar dinero en celebrar a un mediocre. Así, sin rodeos, como si me estuvieran diciendo que mañana iba a llover. Yo tenía 18 años, acababa de terminar mi último examen, estaba esperando que al menos una parte de mi familia me abrazara o mostrara algo de orgullo. Y en lugar de eso me soltaron esa frase como si fuera un veredicto. Estábamos en la cocina de la casa en Gahanna, un suburbio tranquilo de Columbus, Ohio, con la luz amarillenta de la lámpara del techo reflejándose en las paredes color crema que parecían más frías de lo habitual. Mi mamá, apoyada contra el mostrador con los brazos cruzados, fue la que lo dijo primero, y mi papá solo asintió mientras revisaba unos papeles de su trabajo. Yo me quedé quieto, con la respiración entrecortada, esperando que dijeran que era una broma cruel, pero no lo era. Ese dinero que habían estado ahorrando para mi graduación, unos $2,000, lo iban a usar para mandar a mi hermano mayor, Ethan, de viaje por Europa. Tenía 21 años, estudiaba economía en Northwestern y, según mis papás, él sí merecía una recompensa porque iba a ser el que pusiera el nombre de la familia en alto. Yo apenas podía tragar saliva. Sentí una presión en el pecho que me dificultaba hasta respirar. Mientras ellos hablaban de vuelos y hostales, yo solo escuchaba el zumbido de mi propia sangre en los oídos. No te lo tomes personal, hijo, dijo mi papá sin levantar la mirada de los papeles, esto es cuestión de prioridades. Tú puedes tener tu fiesta en otra ocasión, cuando logres algo grande de verdad. No supe qué responder. Me fui a mi cuarto y me encerré, con la espalda apoyada en la puerta para evitar que alguien entrara, aunque sabía que nadie lo intentaría. Desde ahí escuché los gritos de emoción de Ethan en la sala, hablando por teléfono con un amigo y riéndose a carcajadas porque iba a recorrer París, Roma y Ámsterdam. Mientras tanto, yo tenía que conformarme con un diploma que parecía no significar nada en mi propia casa. Me tumbé en la cama, mirando el techo manchado por el paso de los años, y pensé que si cerraba los ojos lo suficiente tal vez al despertar todo sería distinto. Pero no lo fue. La mañana de la graduación me puse la toga y el birrete que me habían entregado en la escuela. Nadie en mi casa se levantó temprano para acompañarme. Ethan dormía con la boca abierta en el sofá, rodeado de guías turísticas y mapas, y mis padres ya se habían ido a hacer compras para el viaje. Un amigo mío, Jared, pasó a recogerme en su Civic destartalado que olía a cigarro. Subí en silencio, intentando no llorar, y llegamos al auditorio de la escuela. Mientras los demás se tomaban fotos con sus familias, rodeados de globos, flores y carteles de felicidades, yo me quedé en un rincón con la sonrisa fingida y las manos sudorosas. Jared me tomó una foto con su celular en el estacionamiento, el sol pegándome en la cara y yo sosteniendo mi diploma como si fuera un trofeo invisible. Esa fue mi única foto de graduación. Cuando volví a casa, el contraste fue brutal. La sala estaba llena de maletas nuevas, ropa cara con etiquetas todavía colgando, una cámara Nikon sobre la mesa y mi mamá revisando un itinerario impreso. ¿Ya terminó tu ceremonia?, preguntó distraída, sin siquiera levantar la mirada. Asentí, y ella respondió, bueno, anda a cambiarte, que tenemos que terminar de empacar. En ese momento, Ethan entró con una sonrisa de oreja a oreja, me dio una palmada en la espalda y dijo, gracias, bro. Gracias a tu sacrificio voy a vivir el verano de mi vida. Su tono era burlón, como si mi dolor fuera un chiste privado que él disfrutaba. Sentí una punzada en la garganta. No sabía si quería gritar o llorar. Pero mi papá me cortó la respiración cuando agregó, hijo, algún día nos lo vas a agradecer. Tu hermano va a poner el apellido en alto, y tú, bueno, tú encontrarás tu camino. Pero por ahora, es mejor invertir donde hay más futuro. Esa frase se me quedó grabada como una cicatriz. Me dolió más que cualquier insulto. Porque no era un arrebato, no era una pelea pasajera, era su visión clara y fría de quién valía y quién no dentro de la familia.
Los días siguientes fueron insoportables. Isen se fue al aeropuerto con mis padres, cargado de abrazos y bendiciones, y yo me quedé solo en casa. Ellos me dejaron $20 en la mesa para que comieras algo, como si eso compensara todo. Pasé esas semanas trabajando turnos dobles en Wendy's, friendo papas y sirviendo hamburguesas a familias que llegaban con niños riendo, celebrando graduaciones con coronas de cartón en la cabeza. Yo los miraba desde detrás de la caja registradora y me sentía un intruso en un mundo donde la gente sí se quería. A veces me encontraba con compañeros de clase que me preguntaban por la fiesta de mi graduación. Inventaba excusas, decía que la habíamos hecho en pequeño o que habíamos decidido celebrarlo solo en familia. Nunca tuve el valor de decir la verdad, que mis padres me habían negado el derecho a ser celebrado porque no era suficiente. Esa mentira se me atragantaba, pero era más fácil que soportar las miradas de lástima. Un viernes por la noche, después de un turno agotador, llegué a casa y encontré el buzón lleno de postales que Isen había enviado desde Europa. Fotos de la Torre Eiffel, el Coliseo y los canales de Ámsterdam. Mensajes como la mejor experiencia de mi vida y gracias, familia, por hacer esto posible. Ni una sola mención hacia mí. Mis papás las colocaron orgullosos en el refrigerador, pegadas con imanes en forma de frutas. Yo las miraba cada mañana mientras desayunaba cereal barato y me preparaba para ir a trabajar. Cada postal era un recordatorio de que para ellos yo era invisible. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Llegué tarde del trabajo, casi a la medianoche, y encontré a mis padres en la sala hablando por teléfono con Isen. Lo escuchaba a través del altavoz, describiendo emocionado cómo había recorrido las calles de Roma en scooter y cómo había probado vinos en la Toscana. Mis papás reían, aplaudían, le decían lo orgullosos que estaban. Yo entré, con el uniforme todavía oliendo a grasa, y nadie me dirigió la palabra. Me senté en las escaleras, escuchando todo, sintiendo que el aire se volvía más denso con cada risa. En ese instante, entendí que para ellos yo no era parte de la familia, solo una sombra que ocupaba espacio. Me encerré en mi cuarto esa noche, con las manos temblando, y juré en silencio que algún día me vengaría. No con gritos, no con violencia, sino con algo más profundo, con mi vida. Les demostraría que el mediocre que ellos despreciaron era capaz de construir un futuro mucho más grande que el de su hijo perfecto. Les haría arrepentirse de cada palabra, de cada desprecio, de cada postal pegada en el refrigerador. Pasé el resto del verano trabajando sin descanso, ahorrando cada dólar, planeando cómo escapar de esa casa que nunca fue un hogar. Mientras mis papás esperaban postales y llamadas de Isen, yo estaba diseñando el plan de mi independencia. Empecé a buscar becas, envié solicitudes a la universidad comunitaria, pedí recomendaciones a mi jefe del restaurante. No era un camino brillante ni glamuroso, pero era mío, y lo iba a recorrer con la frente en alto. Recuerdo que una tarde de agosto, cuando Isen regresó de Europa con la piel bronceada y la maleta llena de souvenirs, mis padres organizaron una cena en su honor. Compraron costillas ahumadas, cerveza importada, decoraron la mesa con velas. Yo me senté en un extremo, en silencio, mientras ellos reían y aplaudían cada anécdota. Cuando intenté contar que había conseguido una entrevista para una pasantía en una oficina local, mi mamá me interrumpió: eso lo vemos después, cariño. Ahora deja que tu hermano nos cuente cómo casi se pierde en las calles de Florencia. Esa fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la mesa, dejé el plato intacto y subí a mi cuarto. Cerré la puerta y me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, las manos apretadas en puños, pero dentro de mí algo había cambiado. Ya no era el adolescente roto por la indiferencia de sus padres. Era alguien que había encontrado una razón para seguir adelante, demostrarles que estaban equivocados. No dormí esa noche. Me quedé despierto, escribiendo en un cuaderno todos los pasos que necesitaba dar para salir de esa casa, para construir mi futuro. Era como redactar un plan de guerra, solo que mi enemigo no estaba afuera, sino en la misma casa donde me criaron. Y en esa lista, subrayado en rojo, escribí la frase que me acompañaría por años: algún día ellos vendrán a mí, y entonces yo decidiré si valen la pena. Conté los días hasta que pude mudarme.
Cada hora en Wendy's, cada propina, cada cheque era un ladrillo más en el muro que me separaba de ellos. Y aunque todavía me dolía cada postal en el refrigerador, cada palabra de desprecio, también me daban fuerzas. Porque sabía que mi venganza no sería inmediata, pero sería inevitable. Cuando finalmente me fui, con una mochila y una maleta prestada, mis padres apenas lo notaron. Estaban demasiado ocupados revisando la lista de universidades para Isen. Pero yo, mientras me subía al autobús hacia mi nuevo apartamento, sentí por primera vez en mucho tiempo una sonrisa sincera en los labios. Porque aunque ellos nunca lo supieran, yo ya había ganado la primera batalla. Actualización 1. 2 semanas después de aquella graduación que para mí no fue más que un trámite silencioso, la vida en casa se había vuelto todavía más insoportable. El eco de la frase de mi madre, esa maldita sentencia de que no valía la pena celebrar a un mediocre, seguía repitiéndose en mi cabeza cada vez que cruzaba la cocina o veía el refrigerador lleno de postales de Isen. Él ya estaba en Europa, enviando fotos a diario, y mis padres parecían vivir únicamente a través de sus aventuras. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me ponía la camisa grasienta de Wendy's, tomaba el bus con el cielo todavía oscuro y regresaba al anochecer, agotado y con olor a fritura. Aún así, cada noche al entrar por la puerta me encontraba a mis padres en altavoz con Isen, escuchando cómo describía la Torre Eiffel iluminada, los vinos que había probado en Burdeos, las caminatas por las ruinas de Pompeya. Yo entraba cargando una mochila barata y ellos apenas levantaban la mirada para verme, como si fuera un inquilino de paso en su casa, no su hijo. Una noche, recuerdo que llegué con las manos rojas de tanto lavar bandejas y me encontré a mi mamá llorando de emoción porque Isen había conseguido tomarse una foto frente al Big Ben. Me mostró la foto en la pantalla del portátil como si yo debiera compartir esa alegría. Me limité a sentir, aunque por dentro sentía una mezcla de náusea y rabia. Lo que más me dolía no era que mi hermano viajara, sino que lo hiciera con el dinero que me había negado, con la celebración que me correspondía. Era como si yo hubiera sido sacrificado para que él brillara más. Y lo peor, todos en casa estaban de acuerdo con ese sacrificio. Yo había empezado a tomar más turnos en Wendy's. Mi gerente, un tipo calvo y de voz ronca llamado Rick, me dijo una tarde mientras limpiábamos la freidora, eres de los pocos que trabaja duro sin quejarse. Si quieres, puedo darte más horas. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Prefería hundirme en el cansancio de los turnos dobles que estar en casa escuchando cómo mis padres presumían de Isen. Rick me pagó horas extra, y con ese dinero empecé a guardar en un sobre escondido bajo el colchón. No era mucho, pero cada billete era un recordatorio de que estaba construyendo algo que no tenía nada que ver con ellos. El verano en Ohio era pesado, húmedo, de esos que te hacen sudar con solo salir a la calle. Yo lo pasaba encerrado en la cocina del restaurante, donde el calor de las freidoras hacía que la ropa se pegara a la piel. A veces, mientras servía hamburguesas a familias sonrientes, veía cómo padres abrazaban a sus hijos recién graduados y los felicitaban por entrar a la universidad. Me dolía, pero también me daba un empujón silencioso. Pensaba, algún día, cuando logre algo por mí mismo, esa felicidad será mía, y no necesitaré que nadie me la regale. Un viernes en particular, llegué a casa tarde y encontré a mis padres sentados en la sala con una mesa llena de souvenirs que Isen había enviado desde Francia. Había una boina roja, una botella de vino barato y un llavero con la Torre Eiffel. Mi mamá los miraba con una sonrisa como si fueran tesoros, y mi papá decía que Isen tenía tan buen gusto. Yo pasé por la sala sin decir nada, subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Saqué el sobre con mis ahorros, lo abrí y conté los billetes uno por uno. $135. No era nada comparado con los 2,000 que me habían negado, pero era mío. Y mientras pasaba los billetes entre mis dedos, repetí en voz baja, ellos creen que valgo nada, pero algún día me van a rogar. La indiferencia de mis padres no era solo silencio, era activa. Cuando yo intentaba contarles que estaba pensando en matricularme en un curso de informática en el Community College, mi papá me interrumpía para decir que eso eran hobbies, no carreras serias. Cuando mencionaba que Rick me había felicitado por mi desempeño en el trabajo, mi mamá respondía, bueno, es bueno que seas cumplido,
aunque no todos nacen para grandes cosas. Cada frase era un clavo más en el ataúd de la relación que alguna vez tuvimos. Yo me tragaba las respuestas, porque sabía que discutir era inútil. Pero dentro de mí la rabia se acumulaba como un río retenido por una represa. Una tarde de julio, mientras estaba sentado en mi cuarto con el ventilador zumbando, Isen me llamó directamente desde Madrid. Contesté porque pensé que, al menos, él podría decir algo normal. Pero lo primero que soltó fue: bro, tienes que agradecerles más a mis papás, me están regalando el mejor verano de mi vida. Sin ellos no estaría aquí. Lo dijo con ese tono arrogante que siempre usaba cuando quería dejarme claro que él estaba arriba y yo abajo. Respondí con un simple ajá y colgué. Me quedé mirando la pantalla del celular apagada, con las manos sudando, sintiendo que si seguía escuchando un minuto más iba a explotar. Lo que me salvaba en ese tiempo eran los pequeños momentos de escape. Jared, mi amigo del Civic, me recogía a veces después del trabajo y manejábamos hasta un estacionamiento vacío para beber sodas baratas y escuchar música con las ventanas abajo. Hablábamos de nuestros planes de irnos de Columbus algún día, de mudarnos a ciudades grandes donde nadie nos conociera. Era un alivio pensar que existía un futuro lejos de esa casa que me asfixiaba. Jared me decía: tienes que largarte de aquí, hombre. Tus viejos no te van a dar nunca lo que necesitas. Yo asentía en silencio, sabiendo que tenía razón. Un día, mientras regresaba del trabajo, encontré a mis padres sentados en la mesa de la cocina con un sobre Manila. Adentro estaban los planes de Isen para su siguiente semestre en Northwestern. Habían pagado de antemano libros, renta y hasta una bicicleta nueva para que se moviera por el campus. Yo miraba esos papeles y no podía evitar pensar en el contraste: todo para él, nada para mí. Fue en ese instante cuando tomé la decisión definitiva. Iba a matricularme en el Community College, aunque tuviera que pagarlo con mi sudor. No pediría un centavo a mis padres. Ellos me habían dejado claro que no valía la pena invertir en mí, así que les demostraría que podía convertirme en algo grande sin ellos. Guardé silencio las siguientes semanas, trabajando, ahorrando y llenando formularios de inscripción. No les dije nada a mis padres porque sabía que se reirían o me mirarían con condescendencia. Preferí guardarlo como un secreto, una pequeña chispa que mantenía viva la esperanza en medio de tanta indiferencia. Cada turno extra, cada propina, era como un ladrillo en la construcción de mi futuro. Y aunque el cansancio me dejaba molido, esa sensación de estar moviéndome hacia adelante era suficiente para mantenerme de pie. Un sábado por la noche, Isen llamó desde Roma. Estaba eufórico porque había probado helados auténticos en una gelatería y porque había conocido a un grupo de estudiantes de intercambio que lo habían invitado a una fiesta en un apartamento con vista al Coliseo. Mis padres lo escuchaban con la boca abierta, como si estuvieran oyendo a un héroe de guerra. Yo estaba en la sala, recogiendo mis cosas para ir al trabajo, cuando mi mamá me dijo: mira, hijo, aprende de tu hermano. Él sí sabe aprovechar las oportunidades. Esa frase fue como un cuchillo. Sentí un calor subiendo por mi cuello, los ojos ardiendo. No dije nada, solo salí de la casa con la puerta golpeando detrás de mí. Caminé hasta la parada del bus con las manos temblando y una furia que casi me hacía llorar. Esa noche, mientras servía hamburguesas a desconocidos, me prometí que nunca más iba a buscar su aprobación. No valía la pena. Mi vida iba a ser mía, sin ellos, y algún día cuando tocaran mi puerta, yo sería quien decidiera si merecían entrar. Así terminó ese primer verano después de mi graduación, con ellos pegando postales de Isen en el refrigerador y yo escondiendo billetes bajo el colchón como un tesoro secreto. Lo que ellos no sabían es que cada dólar guardado era también un ladrillo en la muralla que me estaba construyendo entre ellos y yo. Y aunque ellos celebraban a su hijo perfecto, yo me estaba preparando para algo mucho más grande, para dejarlos atrás y para convertirme en la prueba viviente de que el mediocre podía levantarse solo. Actualización 2. Un año después de aquella graduación sin fiesta, las cosas parecían seguir el mismo guión en mi familia, solo que con un contraste más marcado. Isen había dejado de ser simplemente el hijo favorito y ahora se había convertido casi en un dios en la casa de mis padres. Cada conversación giraba en torno a él,
cada decisión se hacía pensando en su comodidad, cada dólar que entraba en esa casa tenía su nombre escrito. Yo, en cambio, era una sombra que pagaba renta en silencio y vivía como un extraño en mi propio hogar. La diferencia es que, para ese entonces, yo ya había encontrado un camino propio, aunque nadie en esa casa quisiera verlo. Mientras Isen vivía en Chicago estudiando economía en Northwestern, con un apartamento compartido cerca del lago Michigan y todo pagado por mis padres, yo seguía en Columbus, trabajando jornadas largas en Wendy's y tomando clases en el Community College por las noches. Mis padres lo visitaban cada 2 semanas, cargados de bolsas con comida, ropa nueva y sobres con dinero para que no tuviera preocupaciones. A mí me dejaban un mensaje en la mesa: hay pizza en el refrigerador. Esa diferencia de trato ya no me dolía de la misma manera que antes, porque había aprendido a anestesiarme. Lo que me mantenía en pie era mi rutina: trabajar, ahorrar y estudiar informática. Tenía un profesor, el señor Jacobs, un tipo mayor con barba blanca y gafas siempre colgando de la punta de la nariz, que fue de las primeras personas en mirarme como si realmente tuviera potencial. Una tarde, después de clase, se me acercó y me dijo: tienes buena cabeza para esto. No dejes que nadie te diga lo contrario. Si sigues así, te recomendaré para una pasantía el próximo semestre. Esa frase, tan simple, me dio más orgullo que cualquier cosa que mis padres hubieran dicho en toda mi vida. Recuerdo que esa noche llegué a casa con ganas de compartirlo, aunque sabía lo que me esperaba. Encontré a mi mamá en la cocina, revisando una lista de gastos que incluía un nuevo computador portátil para Isen y un depósito de $1,200 para su renta en Chicago. Le dije, tratando de sonar casual, que el profesor Jacobs me había felicitado y que quizá tendría una pasantía en una empresa de tech en Cincinnati. Mi mamá levantó la mirada apenas un segundo, sonrió con condescendencia y dijo: eso está bien, cariño. Aunque no es lo mismo que Northwestern, pero al menos mantente ocupado. Esa respuesta me cayó como un balde de agua helada. No era sorpresa, ya lo había vivido muchas veces, pero cada vez dolía igual. Me tragué las palabras, subí a mi cuarto y escribí en un cuaderno: algún día voy a lograr algo que no puedan minimizar. Algún día no podrán ignorarme. Era mi mantra, mi combustible para cada turno doble, para cada noche estudiando con café barato y los ojos ardiendo. El contraste se hacía todavía más evidente en las visitas familiares. Cada vez que Isen venía a Columbus en vacaciones, mis padres organizaban cenas en su honor. La casa se llenaba de vecinos, tíos, primos, todos escuchando embobados como él hablaba de sus clases de macroeconomía, de las prácticas de debate, de los paseos por Chicago. Una vez, en una de esas cenas, intenté contar que me habían elegido para ayudar en el laboratorio de informática del Community College. Apenas abrí la boca, mi papá me interrumpió: no compares, hijo. Tu hermano está en una de las mejores universidades del país. Tú vas a un lugar pequeño, y eso está bien, pero no es lo mismo. Sentí las mejillas arder, los ojos húmedos, pero me limité a sonreír y callar. No iba a darles el gusto de verme derrumbado frente a todos. Ese verano, Isen consiguió una pasantía pagada en una firma financiera en el centro de Chicago. Mis padres presumían como si hubiera ganado un premio Nobel. Me llamaban a cada rato para contarme los detalles: tu hermano está en una oficina con vista al río, tu hermano gana $20 la hora y todavía no se gradúa. Mientras tanto, yo trabajaba en Wendy's por $9.25 la hora, con los pies adoloridos y la espalda rota, pero cada cheque me acercaba un poco más a pagar mis clases. Esa diferencia no me hacía sentir menos, al contrario, me hacía sentir más fuerte. Porque todo lo que tenía, lo estaba ganando yo solo, sin que nadie me lo pusiera en bandeja. Hubo un día en particular que marcó el inicio de mi verdadera independencia. Rick, mi gerente en Wendy's, me llamó a su oficina después de un turno pesado. Pensé que iba a regañarme por algo, pero me dijo: he visto cómo trabajas, muchacho. Si quieres, puedo entrenarte para encargado. No es mucho, pero pagará un par de dólares más la hora. Acepté sin dudarlo. Ese aumento significaba que podría pagar mis libros sin atrasarme, que no tendría que escoger entre comer bien o comprar materiales.
Salí de esa oficina con una sonrisa que no me cabía en la cara. Y mientras mis padres celebraban los triunfos de Isen, yo celebraba en silencio mis propios logros, pequeños pero reales. Pero la indiferencia seguía siendo un veneno constante. Una tarde de septiembre, mi papá me encontró estudiando en la mesa de la cocina, rodeado de apuntes de programación. Miró mis papeles y dijo, medio en broma, no pierdas tanto tiempo en eso, hijo. Al final lo importante es tener contactos, no saber apretar botones en una computadora. Yo apreté los dientes, guardé mis cosas y subí a mi cuarto sin decir nada. Esa noche, en mi cuaderno, escribí, cuando logre mi primer empleo en Tech, no se los voy a contar. No merecen compartir ese momento conmigo. La pasantía llegó unos meses después. El profesor Jacobs cumplió su palabra y me recomendó en una pequeña empresa de tecnología en Cincinnati. No pagaban mucho, apenas un estipendio de $600 al mes, pero para mí era un mundo nuevo. Viajaba 2 veces por semana en bus, me sentaba frente a una computadora en una oficina con aire acondicionado, y por primera vez sentía que estaba en el camino correcto. Cuando recibí el correo de confirmación, me quedé mirándolo en la pantalla con los ojos llenos de lágrimas. No porque mis padres fueran a estar orgullosos, sino porque yo lo estaba. Intenté compartir la noticia con ellos, una vez más. Era una noche de invierno, estábamos cenando pollo al horno y papas, y les conté que había conseguido la pasantía. Mi mamá sonrió apenas y dijo, bueno, está bien. Aunque no es lo mismo que un internship en una firma financiera, ¿no? Isen, desde Chicago, estaba en altavoz hablando de una cena elegante con ejecutivos, y mis padres volvieron a centrar toda la conversación en él. Me quedé en silencio, masticando despacio, con la garganta apretada. Esa fue la última vez que intenté compartir un logro con ellos. Ese año fue duro, pero también liberador. Empecé a entender que mi vida no tenía que validarse con su aprobación. Cada día que trabajaba, cada clase que aprobaba, cada línea de código que entendía, era un ladrillo en la muralla que me separaba de ellos. Y aunque me dolía ver cómo invertían cada centavo y cada palabra de aliento en Isen, yo sabía que estaba construyendo algo más sólido, algo que no dependía de nadie más. El día que más claro lo vi fue en Navidad. Isen volvió a casa con regalos caros para todos, perfumes franceses para mi mamá, una chaqueta de cuero para mi papá, hasta un llavero elegante para mí. Mis padres organizaron una cena con pavó, luces y música. Yo me senté en la mesa, viendo cómo todos reían alrededor de Isen, cómo lo aplaudían por cada historia. En un momento, él levantó la copa y dijo, brindemos porque algún día todos recordaremos que este fue el inicio de mi gran carrera. Todos aplaudieron, menos yo. Levanté mi vaso de agua y brindé en silencio conmigo mismo. Porque en mi interior ya sabía que el verdadero inicio no era el de él, sino el mío. Y algún día, cuando me tocara hablar, no habría quien pudiera callarme. Ese año fue el primero en el que empecé a vivir con la certeza de que mi venganza ya estaba en marcha. No con gritos, no con confrontaciones directas, sino con cada paso silencioso que me alejaba de ellos y me acercaba a mi propio futuro. Y aunque nadie en mi casa lo supiera, yo ya no era el mismo muchacho que habían llamado mediocre. Yo era un hombre en construcción, y lo que estaba construyendo era mucho más grande que cualquier viaje a Europa o cualquier título comprado con dinero ajeno. Actualización 3. 5 años después de aquella graduación que nunca se celebró, mi vida y la de Isen habían tomado caminos tan distintos que a veces me parecía estar observando 2 películas proyectadas en la misma pantalla. Una era la suya, brillante al principio, con promesas de éxito y escenas de lujo, y poco a poco desvaneciéndose en sombras más largas. La otra era la mía, silenciosa, trabajosa, sin aplausos ni reflectores, pero con una solidez que no se quebraba. Yo ya no era el chico que lloraba en silencio porque lo habían dejado fuera de su propia fiesta, me había convertido en alguien que había aprendido a caminar sin que nadie lo sostuviera. Y esa independencia, aunque me había costado sangre y lágrimas, era también la semilla de mi venganza. Para ese entonces yo ya vivía en Austin, Texas. Tenía 23 años, trabajaba como ingeniero de software en una compañía tecnológica de tamaño medio que desarrollaba aplicaciones de seguridad. No era Google ni Facebook,
Pero para mí era más que suficiente, un sueldo de 120,000 pesos al año, beneficios, y sobre todo, la sensación de estar construyendo algo real. Rentaba un departamento en un complejo moderno con alberca comunitaria, gimnasio y balcones que daban a un pequeño parque donde en las tardes el calor de Texas caía como un manto pesado. Había comprado un Mazda nuevo con mis propios ahorros, nada extravagante pero mío, y me sentía orgulloso cada vez que giraba la llave y escuchaba el motor encenderse. Mientras tanto, Eason había terminado su carrera en Northwestern. La gran promesa de la familia, el que iba a poner el apellido en alto, había logrado graduarse con un título en economía y un par de prácticas en firmas financieras. Mis padres viajaron a Chicago para su ceremonia, enviaron fotos a toda la familia, se vistieron de gala como si fueran a un evento de Hollywood. Yo no fui invitado. Me enteré por las publicaciones en Facebook y por un mensaje seco de mi mamá: tu hermano se gradúa mañana. Estamos muy orgullosos. Ninguna mención a mí, a lo que yo estaba haciendo en Austin. Después de graduarse, Eason se mudó a Nueva York con una novia que había conocido en la universidad. Mis padres estaban convencidos de que su carrera iba a despegar como un cohete, que en unos años sería vicepresidente de algún banco y que todos viviríamos bajo su sombra de gloria. Pero lo que pasó fue lo contrario. Empezó a trabajar en un puesto menor, se endeudó con un apartamento en Manhattan que no podía pagar, y poco a poco dejó de contestar llamadas. Al principio, mis padres decían que estaba muy ocupado. Después, empezaron a sonar preocupados. Y finalmente, se convirtió en un fantasma. Yo, en cambio, me encontraba en la mejor etapa de mi vida hasta ese momento. Tenía un círculo de amigos en Austin, compañeros de trabajo con los que salía a bares de la calle Six, noches de tacos en food trucks y fines de semana en Barton Springs. Había conocido a una chica llamada Laura, con la que empezaba a salir, y por primera vez sentía que el mundo se abría frente a mí en lugar de cerrarse. Lo más importante era la sensación de dignidad, cada dólar que ganaba venía de mi esfuerzo, cada logro era mío y de nadie más. Un día de verano, recibí una llamada de mi papá. Era extraño, porque rara vez me llamaban directamente. Contesté con cierta sospecha y lo primero que escuché fue un suspiro largo. Hijo, dijo con un tono que intentaba sonar calmado, tu hermano, bueno, parece que está teniendo problemas. No nos contesta desde hace semanas y tenemos algunas deudas que necesitamos cubrir. Queríamos saber si podías ayudarnos con algo de dinero, aunque sea un préstamo. Me quedé en silencio unos segundos, procesando lo que acababa de escuchar. La misma voz que 5 años atrás me había dicho que yo era una inversión que no valía la pena, ahora me estaba pidiendo ayuda porque su inversión estrella los había abandonado. Sentí una mezcla de risa amarga y una rabia contenida que me subió desde el estómago hasta la garganta. Les respondí con la voz firme, casi fría: ¿y yo qué? Para ustedes, yo nunca valí la pena. Así que ahora ustedes tampoco valen la pena para mí. Y colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el balcón, mirando las luces de la ciudad, con las manos temblando. Parte de mí sentía culpa, porque eran mis padres, al fin y al cabo. Pero otra parte, mucho más grande, sentía una satisfacción oscura, un alivio que llevaba años esperando. Era como si finalmente hubiera ajustado las cuentas. Durante años me habían tratado como si fuera invisible, como si mi esfuerzo no significara nada, y ahora, cuando el hijo perfecto los dejaba tirados, venían a buscar al mediocre. Pues no. No conmigo. Las semanas siguientes fueron una prueba de fuego. Mis padres insistieron con llamadas, mensajes, incluso correos electrónicos. Todos con el mismo tono: entendemos que estás ocupado, pero necesitamos que nos ayudes un poco, solo hasta que tu hermano se recupere, tú eres el responsable, siempre lo has sido. Leí cada uno con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Ahora sí era el responsable? ¿Ahora sí contaban conmigo? Después de haberme negado hasta una fiesta de graduación, después de haberme dicho que no valía la pena invertir en mí. No. Cada mensaje era un recordatorio de que mi venganza estaba completa, la indiferencia que yo había recibido, ahora la devolvía multiplicada. Lo curioso es que en el trabajo, mientras tanto,
Me iba cada vez mejor. Había empezado como ingeniero junior y en 2 años ya me habían promovido a un puesto de liderazgo en un pequeño equipo. Ganaba más, tenía proyectos más importantes y me sentía respetado. Cuando mi jefe me felicitó por un proyecto que salió impecable, pensé en mis padres y en cómo jamás habían pronunciado esas palabras conmigo. Me pregunté si alguna vez me habían imaginado en un puesto así, si alguna vez se les cruzaba por la mente que el hijo mediocre estaba construyendo un futuro que ellos no podrían ni soñar. Laura, que para entonces ya era mi novia, me preguntó una noche por qué parecía tan ensimismado. Le conté, con dificultad, la historia de mi graduación, de cómo habían usado mi dinero para mandar a Isen a Europa, de cómo yo había sido invisible durante años. Ella se quedó en silencio, me tomó la mano y dijo, ahora entiendo por qué te esfuerzas tanto. No lo haces por ellos, lo haces por ti. Y créeme, lo estás logrando. Sus palabras me hicieron llorar por primera vez en mucho tiempo. No de tristeza, sino de alivio. Porque alguien al fin entendía. Mis padres siguieron llamando durante meses, pero yo no contestaba. Solo una vez, un domingo por la tarde, atendí por impulso. Mi mamá estaba al otro lado de la línea, con la voz quebrada, hijo, no sabemos qué hacer. Tu hermano no nos habla, tu papá perdió horas en el trabajo, estamos atrasados con la hipoteca. No te pedimos mucho, solo un poco de ayuda. Yo respiré hondo y respondí, no. Yo me construí solo porque ustedes me dejaron solo. Aprendan a hacerlo también. Y colgué. Esa llamada fue el cierre definitivo. Ya no sentía la necesidad de justificarme ni de dar explicaciones. Había tomado una decisión y la iba a mantener. Era la misma indiferencia que ellos habían tenido conmigo, solo que ahora aplicada en la dirección contraria. Y aunque suene cruel, fue liberador. Porque entendí que ya no era su hijo pequeño buscando aprobación, era un hombre con su vida, su trabajo, su pareja y su dignidad intacta. A veces, cuando camino por el centro de Austin después del trabajo, viendo a la gente salir de oficinas con sus mochilas y laptops, pienso en la ironía. Mis padres apostaron todo a un caballo que parecía ganador y lo perdieron. Y al que descartaron, al que llamaron mediocre, terminó siendo el que sí supo sostenerse. Esa es la venganza más dulce que he probado, no la rabia, no los gritos, sino el simple hecho de existir mejor sin ellos. Ese 5º año, cuando cumplí 23, me regalé un viaje a Denver con Laura. Subimos a las montañas, caminamos entre senderos nevados, y en un mirador me quedé observando el horizonte con una calma que jamás había sentido. En mi mente, recordé la foto de mi graduación, esa que me tomó Jared en el estacionamiento con el sol pegándome en la cara y la toga mal planchada. Sonreí al pensar que ese muchacho no tenía idea de lo lejos que iba a llegar. La venganza no fue un grito. No fue un portazo. Fue un silencio firme, una puerta que no volvía a abrir, una vida que construí ladrillo a ladrillo sin ayuda de nadie. Y la mejor parte fue que mis padres lo sabían. Lo sabían cada vez que llamaban y yo no contestaba, cada vez que pedían ayuda y recibían silencio. Lo sabían, y ese conocimiento era más doloroso para ellos que cualquier palabra que yo pudiera decir. Actualización 4. 8 años después de aquella graduación invisible, la vida me había llevado muy lejos del muchacho que alguna vez se quedó en silencio viendo cómo su hermano se llevaba todo. Para entonces yo tenía 26 años y llevaba ya un par de años establecido en Austin, en un departamento propio en un complejo con balcones y áreas comunes donde los vecinos sacaban a pasear a sus perros al atardecer. Mi carrera en tecnología se había solidificado, ya no era el joven pasante ni el ingeniero junior, ahora estaba a cargo de un equipo pequeño en la compañía y ganaba lo suficiente para no preocuparme por cuentas. Tenía estabilidad, tenía a Laura a mi lado, y tenía algo que para mí valía más que cualquier reconocimiento externo, dignidad. Mis padres, en cambio, se encontraban en caída libre. Isen había desaparecido casi por completo de sus vidas. Después de la aventura en Nueva York con la novia, que terminó en una ruptura y una serie de deudas que no supo manejar, se mudó a algún lugar en la costa oeste. Mis padres decían que estaba en Los Ángeles, pero nadie lo sabía con certeza. No respondía a las llamadas, no mandaba postales, no hacía visitas.
El hijo perfecto, la inversión estrella, se había esfumado. Y con él, también se había ido la ilusión de mis padres de vivir a través de sus logros. Yo lo supe antes de que ellos me lo confesaran. Su casa en las afueras de Columbus estaba hipotecada, sus ahorros se habían evaporado y apenas podían sostenerse con los ingresos reducidos de mi papá, que trabajaba menos horas porque la empresa de logística para la que llevaba décadas se había achicado. Mi mamá, que alguna vez presumió de gastar sin reparos para invertir en el futuro de Isen, ahora buscaba cupones de descuento en supermercados y se quejaba del precio de la gasolina. Irónico, pensé muchas veces, que cuando yo necesitaba aunque fuera un mínimo de apoyo me lo negaran, pero para Isen habían vaciado la cartera sin pestañear. El golpe final llegó un viernes por la tarde de agosto. Yo estaba en casa, regresando del trabajo, cuando tocaron el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban, mis padres, con 2 maletas grandes y rostros derrotados. El calor de Texas caía pesado, y ellos se veían desubicados, vestidos con ropa que parecía demasiado formal para el clima, como si no entendieran en qué mundo estaban. Mi mamá me sonrió con una fragilidad que jamás le había visto y dijo, «Hijo, necesitamos hablar». Los dejé pasar por pura cortesía, aunque mi pecho ardía. Se sentaron en el sillón del departamento, mirando alrededor como si no pudieran creer que yo hubiera construido un espacio así sin su ayuda. Mi papá carraspeó y empezó con la frase que llevaba años esperando, «Tu madre y yo, bueno, estamos pasando por un momento difícil. La casa está en venta, no podemos seguir pagando, y pensábamos que tal vez podríamos quedarnos aquí unos meses, mientras nos estabilizamos». Sentí una carcajada amarga subir desde lo más profundo de mi estómago, pero me contuve. Me limité a preguntar con la voz fría, ¿y por qué aquí? ¿Por qué yo? Mi mamá me miró con lágrimas en los ojos y dijo, porque siempre fuiste el responsable. Sabemos que tu hermano no está, pero tú siempre fuiste el que se mantuvo firme. Confiamos en ti. Ahí estaba. El reconocimiento tardío, disfrazado de súplica. Querían techo, querían ayuda, querían que el mediocre que alguna vez descartaron fuera ahora su salvador. Recordé en un destello las palabras de mi papá aquel día, es mejor invertir donde hay más futuro. Recordé las postales de Isen en el refrigerador, los comentarios condescendientes, las noches en las que me acostaba con el olor a grasa de Wendy's mientras ellos aplaudían por altavoz las aventuras europeas de mi hermano. Todo eso se agolpó en mi mente en segundos, y mi respuesta salió con una claridad helada. No, dije. Aquí no. Ustedes me dejaron claro hace mucho tiempo que no valía la pena. Pues bien, ahora yo les digo que ustedes no valen la pena para mí. Mi mamá rompió a llorar en el acto, tapándose la cara con las manos. Mi papá apretó los puños y se puso de pie, con la mandíbula tensa, como si quisiera gritarme algo. Pero no lo hizo. Sabía que no tenía nada que decir que borrara los años de desprecio. Se limitó a mirar hacia la ventana, tragando saliva, y luego volvió a sentarse con el rostro rígido. El silencio era espeso. Yo me quedé de pie frente a ellos, con las manos en los bolsillos, tratando de controlar el temblor en mis dedos. Por dentro sentía un torbellino, rabia, tristeza, pero sobre todo, una extraña satisfacción. Era como si después de tantos años de esperar, finalmente me hubiera tocado hablar y ellos, por primera vez, no tuvieran argumentos para callarme. Mi mamá intentó una última vez. Entre sollozos, dijo, «Hijo, todos cometemos errores. Pero somos tus padres. Necesitamos tu ayuda. No nos dejes así». Su voz se quebraba, y por un momento sentí una punzada de compasión. Pero recordé de nuevo esa foto de mi graduación, tomada en un estacionamiento vacío, con Jared como único testigo. Recordé el plato intacto que dejé aquella noche en la cena de bienvenida de Isen. Recordé el sobre con billetes bajo mi colchón, cada dólar ahorrado como un acto de resistencia. Y esa compasión se deshizo en cenizas. No, repetí. Ya no. Ustedes eligieron a quién apoyar, eligieron quién valía y quién no. Ahora carguen con las consecuencias de esas decisiones. Porque yo ya no estoy aquí para salvarlos. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí. El mensaje era claro, tenían que irse.
Mi papá me miró con un rencor que parecía querer quemarme, pero no se movió. Fue mi mamá quien lo tomó del brazo, todavía llorando, y lo obligó a ponerse de pie. Tomaron sus maletas y caminaron hacia la salida. Antes de cruzar la puerta, ella se volvió hacia mí y dijo con la voz quebrada, «Algún día te vas a arrepentir de esto». Cerré la puerta en su cara, despacio pero firme. Me quedé solo en la sala, con el corazón latiendo como un tambor. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en el respaldo del sillón. No era alegría lo que sentía, tampoco alivio inmediato. Era algo más complejo, la certeza de que había cerrado un ciclo. Había devuelto el golpe, no con violencia, sino con el mismo desprecio que ellos me habían enseñado. Esa noche, Laura llegó y me encontró sentado en el balcón, con una cerveza caliente en la mano y la mirada perdida en el horizonte. Le conté lo que había pasado, palabra por palabra. Ella no me juzgó. Se limitó a sentarse a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y me dijo, «No les debías nada. Nunca les debiste nada». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien entendía de verdad. Los días siguientes fueron raros. Mis padres intentaron contactarme otra vez, primero con mensajes largos, después con llamadas, finalmente con cartas que llegaron a mi buzón. No las leí. Las guardé en un cajón sin abrir. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba escuchar excusas. Lo que había pasado esa tarde había sido suficiente. Yo había cerrado la puerta, literalmente y en sentido figurado. A veces me descubro pensando en ellos, imaginando cómo estarán en ese apartamento barato al que terminaron mudándose, viviendo con mucho menos de lo que alguna vez tuvieron. Me los imagino recordando a Isen, preguntándose en qué parte del país estará, si todavía piensa en ellos. Y me imagino también que, aunque nunca lo admitan, deben pensar en mí, en lo que pudieron haber tenido si hubieran creído en mí desde el principio. Esa idea no me da alegría, pero sí me da paz. Porque al final, no es que yo los haya castigado, se castigaron solos con sus decisiones. Ese octavo año marcó un antes y un después en mi vida. Ya no cargaba con la esperanza de reconciliación, ya no esperaba un reconocimiento que nunca iba a llegar. Había aprendido a ser suficiente por mí mismo, y esa era mi victoria más grande. La venganza no fue ruidosa ni espectacular. Fue el acto simple y devastador de negarles lo que más necesitaban, de recordarles que para mí ya no valían la pena. Y aunque todavía siento un nudo en la garganta cada vez que pienso en ese momento, también sé que era necesario. Porque solo cerrando esa puerta pude seguir adelante de verdad. Actualización final. 10 años después de aquella graduación fantasma, mi vida ya no se parecía en nada a lo que alguna vez imaginé cuando me senté en las gradas de la escuela con el diploma en la mano y sin nadie en la familia que me aplaudiera. A mis 28 años, vivía en Austin en una casa de 2 pisos en un vecindario tranquilo, con Laura, ya mi esposa, y nuestra hija de 3 años, Emma. Tenía un trabajo sólido como ingeniero senior en una empresa tecnológica que había crecido mucho en los últimos años, con un salario que me permitía no preocuparme por cuentas, viajar cuando quería y, sobre todo, darle a mi hija la infancia que yo nunca tuve. Cuando la llevaba a la guardería en las mañanas y ella me abrazaba con esas manos pequeñas, yo sabía que estaba cumpliendo la promesa que me había hecho a mí mismo una década atrás, construir algo valioso. No para demostrarle nada a mis padres, sino para demostrarme a mí que podía hacerlo. Mis padres, en cambio, vivían una existencia muy distinta. Después de la tarde en que los eché de mi departamento en Austin, nunca volvieron a tener un lugar en mi vida. Terminaron perdiendo la casa de Gaana y se mudaron a un apartamento pequeño en un complejo viejo de Columbus, financiado en parte por un programa estatal para familias de bajos ingresos. Mis tíos me contaron, a través de comentarios dispersos en reuniones familiares que yo nunca asistía, que mis padres pasaban la mayor parte de los días en silencio, con pocas visitas y menos amigos. La gente que antes los aplaudía por tener un hijo en Northwestern ya no los llamaba. El brillo que habían comprado con sacrificios mal dirigidos se apagó rápido, y lo único que les quedó fue el recuerdo de haber despreciado al hijo que sí estaba dispuesto a sostenerse solo. Con Isen la historia fue aún más amarga para ellos. Nadie supo con certeza qué pasó después de Nueva York.
Durante un tiempo, decían que vivía en Los Ángeles, luego que se había mudado a Seattle. Al final, dejaron de tener siquiera rumores. Sus llamadas eran ignoradas, sus mensajes, borrados. A mí nunca me importó saber dónde estaba. Eisen representaba para mí todo lo que había sido injusto en mi adolescencia, pero también era la prueba viviente de que las apuestas ciegas no siempre pagan. Fue él quien recibió viajes, privilegios y atenciones, y fue él quien los abandonó sin mirar atrás. Yo, en cambio, aprendí a florecer en silencio. Mis días eran sencillos: trabajo, familia, cenas tranquilas en la mesa, viajes de fin de semana al lago con Laura y Emma. No necesitaba más. Pero de vez en cuando abría el buzón y encontraba un sobre con la letra temblorosa de mi madre, me regresaban de golpe todos los recuerdos. Ella me escribía cartas largas, llenas de disculpas, de frases como éramos jóvenes y no supimos valorar lo que teníamos o esperamos que algún día nos perdones. Nunca abrí esas cartas frente a nadie. Las guardaba en un cajón de madera en el estudio, cerradas, como reliquias de un pasado que no quería repetir. Sabía que si las leía todas, terminaría sintiendo lástima, y la lástima era lo último que quería regalarles. Una tarde de otoño, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, y era mi papá. Su voz ya no era la misma, sonaba gastada, áspera. Me dijo: hijo, sé que no quieres hablar con nosotros, pero quería escucharte aunque fuera un momento. Me quedé en silencio, con la mandíbula apretada. Él siguió: tu madre no está bien de salud. Si quisieras venir, aunque sea a verla. Su voz se apagó al final, como si supiera que estaba hablando con alguien que ya no le pertenecía. Le respondí con la misma frialdad con la que me habían tratado a mí en el pasado: espero que encuentren a alguien que los cuide. Yo no soy esa persona. Y colgué. Esa noche, mientras acostaba a Emma, me quedé mirándola dormir con el cabello revuelto sobre la almohada. Pensé en lo fácil que es destruir la confianza de un hijo, en cómo una frase hiriente puede quedarse tatuada de por vida. Recordé cada momento de indiferencia, cada vez que mis padres habían minimizado mis logros, cada postal de Eisen en el refrigerador, cada comentario condescendiente. Y decidí que mi hija nunca viviría eso. Que cada paso que diera sería acompañado por mi aplauso, que cada error sería una oportunidad para enseñarle y no para humillarla. Esa era mi verdadera venganza, no solo alejarlos a ellos de mi vida, sino romper el ciclo para siempre. Con el tiempo dejé de sentir odio. El rencor crudo que me acompañó en mis 20 se transformó en algo más frío, más estable, indiferencia absoluta. Mis padres dejaron de ser figuras centrales en mi vida y se convirtieron en un recuerdo borroso, como una cicatriz que ya no duele pero que sigue visible. Me di cuenta de que la venganza no estaba en destruirlos, sino en demostrar que sin ellos yo podía construir algo más sólido y humano. Que mi familia, la que yo había elegido y formado, era mucho más fuerte que cualquier apellido o inversión fallida. Algunas noches, cuando me siento en el porche de mi casa y escucho a los grillos en el calor húmedo de Texas, pienso en esa primera promesa que escribí en un cuaderno cuando tenía 18 años: algún día ellos vendrán a mí. Y entonces yo decidiré si valen la pena. Cumplí esa promesa. Vinieron, lloraron, suplicaron, y yo decidí. No valían. Nunca valieron. Y aunque esa decisión fue dura, fue también lo que me liberó. Hace poco encontré la foto de mi graduación, la única que tengo. Estoy de pie en el estacionamiento de la escuela, con la toga mal planchada, el sol golpeándome en la cara y el diploma en la mano. No hay nadie a mi lado, ni un abrazo, ni un globo. Solo yo. Me quedé mirándola largo rato, y en lugar de tristeza sentí una sonrisa crecer. Porque ese muchacho, el que parecía estar completamente solo, no tenía idea de lo lejos que iba a llegar. Y al final, esa es la ironía más grande de todas: mis padres tenían razón en algo. No valía la pena celebrar esa graduación. No para ellos. Pero para mí, mi vida entera desde entonces ha valido cada maldito segundo.